La ciencia de la mente, escrito por Ernest S. Holmes, narrado por Santiago Dora. Esta grabación es una producción de Audiolibros para el Alma. Antes de comenzar, te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal. Suscribirse es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias y empecemos. Introducción. La ciencia de la mente por Ernest Sherlock Holmes originalmente tenía derechos de autor y fue publicada en 1926 y ha permanecido en el cuarto trasero del tiempo. Es con placer que hacemos que esta publicación esté disponible nuevamente. Al hacerlo, queremos llevar la atención a la palabra Dios, como es usada en este libro. El autor da definiciones en el glosario que pueden ayudar a entender el uso de este símbolo, pero es la opinión consensuada de algunos estudiantes de la ciencia mental de Ernest Holmes que puede ser aconsejable hacer de su atención el hecho de que esta palabra o símbolo se ha usado mal, se ha abusado de él y se ha malinterpretado durante mucho tiempo, por lo que aquí una breve explicación aquí puede hacer el estudio de su trabajo más significativo. Es con este pensamiento en mente que quiero aclarar lo que el símbolo Dios expresa. Es, desde luego, entendido que el significante del principio de infinitud expresado en una palabra simbólica se vuelve limitado por el entendimiento del lector. Es por este hecho que muchos han sufrido una existencia de limitación, confusión y temor. Somos conscientes de que hay verdades que deben ser aprendidas de la Biblia. Y en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 16, dice: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Para poder entender esto, es necesario que entendamos lo que el símbolo Dios representa. Cuando usamos la palabra Dios, debemos pensar en todo lo que es en el mundo invisible y el mundo visible, ya que todo lo que es está hecho de espíritu infinito. Dado que somos hechos a imagen y semejanza del espíritu infinito, creamos a través del mismo principio que Dios, este espíritu infinito, y bajo la misma ley de la causa y el efecto. Es necesario que recordemos que vivimos en dos mundos al mismo tiempo. El mundo invisible de la causa, donde las ideas y pensamientos son los creadores, y el mundo material del efecto, donde los resultados o manifestaciones de nuestros pensamientos e ideas toman forma. El principio o ley de creación es tan exacto que les aseguro que no desaparecerá ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra hasta que todo se realice. Mateo 5:18. Un ejemplo perfecto de esto es una semilla plantada en la tierra que se convierte en una planta. La idea de la planta era invisible en la semilla desde antes de ser plantada en la tierra, y esa semilla en particular producirá solamente una planta particular que es invisible en la semilla. Una bella lila no crecerá de una semilla de rábano. Tanto los científicos como los metafísicos están de acuerdo de que el mundo físico está en cambio constante. Dado que el mundo físico es el resultado de ideas invisibles, debemos llegar a la conclusión de que hay un flujo constante de ideas cambiantes en la mente de nosotros cuando preguntamos. Por demasiado tiempo, las personas han juzgado los resultados materiales de acuerdo a su propia interpretación de la fuente de lo percibido. Esto ha resultado en una creencia de que Dios está separado del hombre, y esto ha causado dolor inenarrable en la humanidad.
Hemos evolucionado ahora a una conciencia que nos permite ver que todas las cosas están hechas de una sustancia de espíritu infinito que llamamos Dios. Debemos entonces darnos cuenta de que Dios y el hombre son uno siempre que al hombre le fue dado el privilegio de expresar a Dios de acuerdo con su entendimiento individual. Muchos de los que han pasado buena parte de su vida buscando la verdad sobre quién y qué es el hombre están de acuerdo, creo, que el Espíritu Infinito, Dios o cualquier símbolo que se use para denotar un poder inteligente que todo lo incluye, rige el universo. ¿Ha existido siempre? ¿Sin principio ni fin? Infinito. Mientras más aprendemos del mundo interno o invisible en que existe el hombre, nos damos cuenta de que este mundo invisible es infinito y que el hombre, que es imagen y semejanza del infinito poder inteligente, es también infinito y tiene a su disposición una inteligencia siempre en expansión. Aceptamos como cierto que Dios es expresado de muchas maneras, una de las cuales es el hombre. Solo recientemente, unos cientos de miles de años, es que el hombre ha evolucionado lo suficiente para reconocer o ser autor consciente del potencial verdadero del hombre o de su identidad. Al despertarse esta autoconciencia, el hombre ha caminado largas jornadas, así como cometiendo errores en el camino. Es mi creencia que Ernest Holmes tenía este entendimiento cuando escribió este libro y que era su intención compartir esta verdad con tantas personas como le fuera posible. El hombre necesita ser presentado a sí mismo y un estudio serio de la ciencia de la mente como libro de texto puede ser de gran ayuda para lograrlo. Una ayuda para el estudiante primerizo es mantener en su mente que Dios debe ser trino, ya que el símbolo de Dios se usa para expresar todo. Dios, para poder crear, debe ser autoconsciente, capaz de proyectarse a sí mismo en una idea y ser capaz de ser causa de que esa idea pase adelante o se haga visible a través de un medio, Él mismo. Con ello, Él es la idea, el medio y la expresión o forma. Un buen ejemplo de esta acción trinitaria es la electricidad. La electricidad es invisible y sin embargo es capaz de usarse para proyectarse a sí misma a través de un medio y ser expresada como luz, etc. Y sin embargo, la electricidad es todavía electricidad y aún invisible. Otro ejemplo simple es el principio de las matemáticas. El principio es que es invisible, siempre ha sido y es inacabable. Se puede usar a través del medio de la aritmética para proyectar una solución de aquello que quiere ser expresado. Es siempre el mismo y responderá a todos de la misma manera. Usada incorrectamente, el poder, ya sea de la electricidad o el principio de las matemáticas. El hombre ha descubierto la electricidad y las matemáticas y es capaz de usar el gran poder de ambas. El hombre ahora está descubriendo el poder potencial dentro de sí mismo y está comenzando a usar este poder. Este es el principio de la vida y el vivir con autoconciencia. Hasta donde sabemos, la sola entidad que está siendo expresada en nuestro mundo físico que ha evolucionado lo suficiente para usar este principio de vida y vivir con autoconciencia es el hombre. El hombre es trino, a imagen y semejanza de Dios, capaz a través de la ley de la creación de proyectar una idea en la mente y hacer que se manifieste. Todas las demás entidades conocidas en el mundo funcionan a un nivel de no elección. Para que el hombre se eleve al plano espiritual, para que él fue diseñado, debe tomar su propio desenvolvimiento en su mano y debe darle una dirección consciente hacia las fuerzas evolutivas dentro de sí mismo.
conocer la diferencia entre Dios y el hombre hace toda la diferencia en el mundo de cada uno de nosotros. Entender el principio de la vida autoconsciente y el vivir así nos permite usar nuestros poderes creativos de Dios. Es el derecho de nacimiento de cada individuo llegar al entendimiento de esta verdad, y llevar este entendimiento al hombre es el propósito básico de la enseñanza de la ciencia de la mente. Que la paz sea contigo, extraño. Que la paz sea contigo, extraño. Entra y no temas. He dejado mi puerta abierta y eres bienvenido a mi casa. Hay lugar en ella para todos. He barrido el corazón y encendido el fuego. El cuarto es cálido y gozoso, y tú encontrarás en él descanso y confort. La mesa está servida y las frutas de la vida están frente a ti. El vino está ahí también, pues chispea en la luz. He puesto una silla para ti donde los rayos del sol danzan en la sombra. Siéntate y descansa tu alma. Come la fruta y bebe el vino. Todo es tuyo y eres bienvenido. Prefacio. Al presentar estas lecciones en ciencia mental, no digo haber descubierto una nueva verdad. La verdad se ha sabido desde hace mucho por unos pocos, pero las grandes masas nunca han siquiera soñado que vivimos en un mundo espiritual y mental. Ahora, sin embargo, hay gran inquietud del significado más profundo de la vida, porque la raza ha alcanzado un grado de evolución donde es posible una vista más amplia. Estas lecciones buscan poner en palabra hablada y escrita algunas de esas grandes verdades a los iluminados de todas las eras. Supón que la inteligencia creativa del mundo creara al hombre atado y lo dejara así. Eso sería un gran deshonor al poder creativo al que llamamos Dios. Por otro lado, supón que Dios hiciera al hombre como un individuo sin dejar que se descubriera a sí mismo. Eso supondría una imposibilidad. La individualidad debe ser espontánea y nunca automática. La semilla de la libertad debe ser espontánea y nunca automática. La semilla de la libertad debe esconderse dentro del cascarón del humano. Pero como el pródigo de antaño, el hombre debe hacer el gran descubrimiento por sí mismo. Aunque a ratos parezca que el camino es difícil y arduo, el hombre aún siente en un sentido sutil una presencia mística, una realidad divina. Así, la naturaleza inherente del mismo siempre busca expresarse en términos de libertad. Haremos bien en escuchar esta voz interna, pues nos habla de una vida en su enfoque, de un amor más allá de nuestros sueños más acariciados, de una libertad que el alma añora. Pero el gran amor del universo debe ser uno con la gran ley de su propio ser, y debemos llegar al amor a través de la ley. Así entonces es la enseñanza del amor y la ley. Así como el amor de Dios es perfecto, así la ley de Dios también es perfecta. Debemos entender ambas. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Deseo expresar mi agradecimiento a esos autores cuyos nombres están mencionados en las diferentes lecciones de este curso de instrucción, así como a muchos otros cuyos nombres no están mencionados. La verdad viene a nosotros desde muchas fuentes, y nuestro entendimiento es el resultado del tiempo, pensamiento y esfuerzo de cientos de personas que han dado sus vidas por este estudio. Deseo expresar mi agradecimiento especial a Miss Anne Shipman de Boston, sin cuyos denonados esfuerzos este manuscrito no se habría puesto en forma para su publicación, y para mi madre,
cuya gran fe en las enseñanzas me han inspirado con la esperanza y la creencia de que pueden beneficiar a otros que las estudien. La ciencia de la mente tuya, oh corazón cansado, cargado con el peso y cuidado de la tierra. Oh pies que tropiezan con el camino, sangrantes y descalzos. Oh brazos extendidos y manos alzadas en oración. Oh espalda que tan frecuentemente has sentido el látigo y la caña. Oh vida que lucha por liberarse del terrón. Aprende esto, no hay poder sin nada. Tú mismo debes responder a cada temor y aclarar cada duda, con un poder divino interno. Con tú mismo sobre ti debes regar y dar, tomar y dar a la vida que tú mismo debes vivir. Parte 1. La evolución del pensamiento del hombre. Hombre instintivo. Si trazamos la historia del hombre hacia el poco iluminado pasado, debemos llegar a un lugar en donde el hombre no se conocía conscientemente a sí mismo. Llegaríamos a un lugar en donde solo existía el hombre instintivo solamente, pues no había evolucionado a ser un hombre autoconsciente. Nada puede ser más aparente que un hombre, como ahora aparece, es resultado del crecimiento y el desenvolvimiento. Para poder desenvolverse, ha tenido que tener algo de qué desembarazarse, y dado que es inteligente, debe haberse desenvuelto desde una causa inteligente. El hombre instintivo, entonces, significa que algo interno o vida que no vemos, pero que por suerte está ahí. Podemos decir que la vida instintiva es Dios en el hombre o la idea de Dios, trabajando a través del hombre. Pero si el hombre instintivo es una idea de Dios, ¿cómo es que no es perfecto? La respuesta es que es perfecto, pero tan pronto como su individualidad ha evolucionado, debe ser dejado solo para descubrirse a sí mismo. Incluso Dios no podía hacer individualidad mecánica. Si el hombre es creado con los atributos de autoelección y libre albedrío, debe ser dejado solo para hacer el descubrimiento por sí mismo. La naturaleza espera que el hombre se autorreconozca. Hacemos notar que desde el día en que la vida instintiva llevó al hombre al punto de autoelección, lo deja solo, y desde ese día la vida instintiva espera que el hombre evolucione. Es verdad que durante este tiempo se ha hecho cargo de las funciones automáticas del cuerpo, pero lo deja solo de otras maneras. Puede y debe sostener al hombre como ser perfecto, pero también le deja descubrir esta verdad por sí mismo, y siempre está lista para responder a los avances del hombre. Notamos que esto es verdad a lo largo de la línea de evolución del hombre. Por ejemplo, considera el descubrimiento de las fuerzas de la naturaleza. Sabemos que siempre han existido, pero en lo que concierne al hombre, solo existen para él después de que las ha descubierto y ha aprendido a usarlas. La electricidad era una realidad en el universo cuando Moisés llevó a los niños de Israel de la tierra de Egipto, pero ni Moisés ni ninguno de sus seguidores sabía nada de ella, así que no recibieron ningún beneficio de su uso. Esto es verdad en cualquiera y todas las leyes naturales. Siempre han existido y tan pronto como son entendidas, pueden ser usadas. De esta manera, la vida instintiva espera que el hombre descubra las leyes naturales y su descubrimiento de sí mismo y su relación con el gran todo. Esto es evidentemente verdad para todas las fuerzas del mundo natural, que debemos esperar que sea cierto para esas fuerzas internas y más finas dentro del hombre. El desenvolvimiento de estas fuerzas a través del hombre es a lo que llamamos evolución. El primer gran descubrimiento. El primer gran descubrimiento que el hombre hizo fue que podía pensar.
Este fue el día en que se elevó de la tierra y dijo, yo soy. Esto marcó el primer día de un logro personal, y desde ese día el hombre se convirtió en un individuo y en adelante tuvo que hacer todos los progresos solo. Cualquier evolución compulsoria se detuvo cuando el hombre se vuelve un individuo, y desde ese día tuvo que trabajar en su unión consciente con la naturaleza y sus fuerzas. Pero no tuvo que trabajar solo, pues la vida instintiva ha estado siempre con él y nunca se aleja de él. La vida instintiva desea que el hombre exprese más y más sus propias posibilidades ilimitadas. El hombre está evolucionando de una base infinita. Detrás de él está el gran desconocido, pero no lo gran no conocido, pues lo no conocido se convierte en conocido a través del hombre, y lo que es más, la vida instintiva debe terminar a través de él. La naturaleza debe trabajar a través del hombre para poder trabajar para él. Esto es así en toda la línea de tiempo de vida y esfuerzo. El primer gran descubrimiento del hombre fue que podía pensar, planear y ejecutar. Como resultado de este descubrimiento, ha construido una gran civilización y todo lo que ésta conlleva. Ha controlado la electricidad en sus inventos, ha usado el vapor y lo ha llevado a hacer su voluntad. Ha echado a perder bosques, construido ciudades, hecho que el desierto florezca y ha mandado las líneas de su comercio alrededor del mundo. De hecho, ha hecho parecer que él posee la tierra. Despierta el sentido interno. Pero con todos los poderes del hombre, él aún siente una vaga sensación de algo más grandioso, algo que está más allá, una clase de sentido místico interno de cosas, una urgencia instintiva, un estar cegado frente a una gran luz. Sin importar todo su poder aparente, el hombre aún se ve infeliz, enfermo, solo y asustado. Las ciudades que ha construido se han vuelto polvo. Las naciones que ha alimentado han caído en la ruina, una por una, y solo la historia le recuerda el cuento de sus hazañas. A pesar del poder aparente del hombre, él ha sufrido mucho y la muerte ha ceñido su vida y trabajo con un tono de oscuridad y falta de certeza. La gran pregunta, ¿por qué? La gran pregunta ¿por qué? Ha estado siempre en sus labios. Muy pocos, ciertamente, han sido capaces de contestar esta pregunta, y estos pocos han muerto, desatendidos, en la lucha por la existencia. El hombre ha luchado a lo largo del camino pedregoso con un corazón que pesa y pies que sangran solo para ser esperado por la tumba. El no sentirse realizado ha marcado todos sus caminos y en su búsqueda ciega ha levantado las manos en angustia indecible y sus llantos han surcado el aire suplicando aparentemente a una deidad sorda. ¿Por qué el sufrimiento, la pena, el pecado, la enfermedad, una vida de problemas, solo para ser recibidos al fin con una tumba siniestra y austera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre solo ha buscado ser sabio tan solo para descubrir su tontería. Ha buscado aprender solo para darse cuenta de su falta de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su lamento parece ir en aumento y hacia la nada. Pero caramba, de algún lado ha venido una respuesta vaga, algún sentido interno de las cosas, alguna presencia desconocida ha respondido y una voz calma, pequeña, le ha dicho: hombre, conócete a ti mismo. El instinto del hombre ha hablado de nuevo y le ha dicho que busque más profundamente en su propia naturaleza, que busque profundo dentro de sí mismo para encontrar la respuesta a la vida. Ha llegado la hora en la evolución del hombre en que él puede entender esta y hacer lo que le piden.
el descubrimiento más grande de todos los tiempos, la mente. La respuesta del hombre a esta voz instintiva interna le ha causado que comience la aventura más grande de su carrera, el descubrimiento de la mente. El descubrimiento de la habilidad del hombre para pensar se hace a un lado, pues es demasiado evidente para ser notado. Él puede pensar, pero ¿y qué con eso? Por supuesto, era una prueba de que él era, pero eso era todo. Él siempre fue capaz de pensar. Esto simplemente le daba la habilidad de saber cuáles eran sus necesidades y el tratar de satisfacerlas. Esto es lo que siempre ha hecho. La habilidad de pensar parece ser una cuestión automática. Venía con él e indudablemente que perecería cuando él muriera. El cerebro parecía ser el órgano del pensamiento y, por supuesto, cuando la muerte parara el cerebro, el pensamiento ya no operaría. Esto era autoevidente. El cerebro no piensa. Vino el día cuando un hombre sabio dijo que no es el cerebro el que piensa, pues si el cerebro por sí mismo pudiera pensar, entonces uno podría separarlo y éste permanecería pensando. No, el cerebro no puede pensar, y sin embargo, sin un cerebro, el hombre no puede pensar. El cerebro no piensa, y sin embargo, el hombre piensa lo que hace. Así que detrás del cerebro debe haber un pensador. Pero ¿dónde está este pensador? No lo vemos. ¿Tenemos derecho a decir que hay un pensador cuando nunca nadie lo ha visto? Sí, pues ¿podemos nombrar a una sola de las fuerzas de la naturaleza que podamos ver? No, y la sola evidencia que tenemos de su existencia es lo que ellas parecen hacer. Tenemos la luz y el poder motor, así que tenemos derecho a suponer que hay una fuerza que llamamos electricidad. Esto es verdad a través de la línea, pues vemos efectos y no causas. No vemos al pensador, pero regresamos al pensador. No lo vemos, pero la prueba de su realidad está en la evidencia de su trabajo. Sabemos que las piernas no caminan, pues separadas del cuerpo no nos pueden llevar muy lejos. Corta una mano y ve si aún puedes agarrar algo. Sácate un ojo y no verás más. Y así sucede con todos los órganos del cuerpo. Hay un pensador y hacedor detrás del organismo que lo está usando para un propósito consciente. El cuerpo inconsciente sin el pensador. Este es un gran descubrimiento, pues significa que el cuerpo sin el pensador no se enfermaría ni sufriría, pues sin el pensador no habría movimiento del cuerpo. ¿Por qué entonces nos enfermamos? Esta pregunta no se responderá hasta que la forma de la enfermedad desaparezca de la faz de la tierra y se enumeren las cosas que una vez pensamos necesarias. Pues el hombre ha descubierto que el cuerpo, por sí mismo, no tiene poder para actuar. Sigamos el curso del pensamiento del hombre desde que hizo el primer descubrimiento acerca de su cuerpo y comenzó a aplicar su conocimiento. Primero se dio cuenta de que el hombre instintivo construyó el cuerpo a través de la evolución, y después de haber creado y evolucionado a un cuerpo perfecto, dejó que el hombre hiciera como quisiera. En un principio, el hombre ignoraba esto, pensando que el cuerpo operaba solo. Pero pronto descubrió que no era el caso y comenzó a formular nuevas teorías acerca de sí mismo. Descubrió que mientras él podía conscientemente pensar y decidir, algo pasaba con sus pensamientos una vez que los había pensado. Iban a algún lado, pues pronto volvían a él como una remembranza. El hombre ahora había descubierto que podía pensar conscientemente y que este pensamiento volvería a él otra vez. Esto lo llevó a la conclusión de que la memoria es una cosa activa, una acción mental interna. Él dijo, la memoria es el lugar donde guardo todos mis pensamientos conscientes y es activa. Mi cuerpo no está consciente de la vida,
pero mi pensamiento es consciente de mi cuerpo. Mi cuerpo es operado por mi pensamiento y también debe ser operado por mi memoria, dado que la memoria es activa. Pero ya que la memoria es solo el resultado del pensamiento consciente, la memoria por sí misma es una operación inconsciente de lo que una vez fue el pensamiento consciente. El pensamiento consciente e inconsciente. Dado que el hombre ha tenido el hábito de nombrar cosas, nombró a su memoria pensamiento inconsciente y a su pensamiento consciente le llamó mente objetiva. Ahora llegó a la conclusión de que tenía dos mentes, una consciente y una inconsciente o subconsciente. La mente consciente, siendo la que él usaba todo el tiempo que estaba en su estado autoconsciente, y la mente subconsciente, aquella donde guardaba sus pensamientos inconscientes, así como la bodega de su memoria. Por lo tanto, así como actúan los pensamientos conscientes, así deben operar también los pensamientos inconscientes. Esta conclusión lo llevó a descubrir que la mente subconsciente es el constructor del cuerpo, no que realmente hiciera el cuerpo en primer lugar, pues era el hombre instintivo quien hacía eso, sino que la mente subconsciente es la que mantiene al cuerpo funcionando y es la que actúa siempre como respuesta a los actos conscientes de la mente. Después de observar cuidadosamente este proceso, el hombre descubrió que podía pensar conscientemente y al hacerlo formar tal impresión en su mente inconsciente que haría aquello a donde le dirigiera. De estas observaciones dedujo la ley de la sugestión como una ley de acción y reacción. Así encontró cómo es que se forman los hábitos. Son ideas conscientes caídas en el pensamiento interno y llevadas como conclusiones lógicas. Una nueva base de pensamiento. Así, él comenzó a razonar. El hombre instintivo dentro de mí es perfecto y sin embargo parece que yo soy imperfecto. Mi imperfección aparentemente debe ser el resultado de un pensamiento imperfecto. En realidad, yo soy y siempre he sido perfecto. Yo ahora comenzaré a pensar diferente y veré qué es lo que pasa. Y conforme comenzó a pensar desde esta nueva perspectiva, encontró que el cuerpo respondía y él sanaba. Así llegó a esta conclusión: Dios me hizo perfecto, pero también me hizo un individuo, lo que significa que yo puedo hacer conmigo lo que quiera. Yo no destruiré mi cuerpo, pero puedo hacerlo insoportable. Dado que Dios me hizo y me hizo perfecto, cada uno de mis órganos del cuerpo representan una idea perfecta. Dándose cuenta de esta verdad, comenzó a pensar desde esta base y los órganos del cuerpo respondieron. Encontró que hay pensamiento de paz que producen una condición pacífica, mientras que pensamientos de temor producen una condición perturbadora, que la confianza lo hacía fuerte mientras que el temor lo hacía débil. De hecho, era capaz de tratar cada actitud mental con su correspondencia física. Descubrió que dormido o despierto, la mente interna funciona todo el tiempo. También encontró que analizando este pensamiento podía descubrir qué lo afligía. A esto lo llamó psicoanálisis, la ley de la mente. Entonces se le vino otra idea. Todo esto estaba en concordancia con la ley. Había descubierto que la ley de la mente, así como en otro tiempo, había descubierto la electricidad. Si era una ley, entonces siempre podría usarla y ésta siempre respondería. De esto, gradualmente, comenzó a construir una técnica definitiva para practicar el pensamiento correcto. Encontró que si siempre pensaba en sí mismo como perfecto, siempre se sentiría mejor.
Pero, ¿qué debería de hacer cuando su cuerpo aparentara estar enfermo? ¿Cómo debía pensar de sí mismo cuando estuviera enfermo? ¿Podría él negar la enfermedad cuando estuviera sufriendo? Sí, pues su enfermedad era el resultado del pensamiento, y al cambiar el pensamiento podría cambiar el efecto. Aprendió a alejarse del cuerpo cuando estaba enfermo e ir a la mente y pensar en el cuerpo como perfecto, pues su pensamiento trabajaba independientemente del cuerpo. Él volteaba la imagen de la enfermedad y veía salud y decía: yo soy perfecto, no importa cuál sea mi apariencia. La mente inconsciente trabajando. Sin embargo, algunos tipos de enfermedades nunca estuvieron en su mente, es decir, él nunca había pensado conscientemente en ellas. ¿Cómo podía encajar esto en su teoría? Por un tiempo, esto fue un gran problema a resolver, pero con un estudio más cuidadoso de su ser interno, descubrió que lo que él llamaba mente inconsciente tomaba todos sus pensamientos y entonces hacía algo con ellos. Encontró que había ciertas combinaciones de pensamientos que, llevadas a su conclusión lógica, producirían cierto tipo de enfermedad. No debía pensar conscientemente en cierta enfermedad para tenerla, pero al pensar cierto tipo de pensamientos produciría sus resultados lógicos. Por ejemplo, si se enojaba, esto secretaría veneno en su sistema, y así, como todas las categorías de dolencias humanas, algunas estaban en la mente y tenían su razón de ser. Quizás no siempre podía decir qué era exactamente, pero sabiendo que su cuerpo era perfecto, aún podía sanarse a sí mismo. Él sabía que conforme el tiempo pasara y su conocimiento aumentara, él encontraría más cosas acerca de sí mismo para sanarse mejor. Estaba feliz de haber encontrado el camino correcto. Creía que él sabría todo con el tiempo y que nunca más estaría enfermo. Otro gran descubrimiento: el pensamiento llega a otros. Luego se dio un gran descubrimiento, que fue que podía pensar por otros y sanarlos. Parecía que no era importante dónde estuvieran. Él podía pensar en ellos y sanarles. Este era un hecho asombroso, pues significaba que había una mente común en algún lado a través de la cual opera su pensamiento, pues no podía alcanzar a otro a menos que hubiera un medium entre el mismo y la otra persona. Esto parecía extraño, pues él había aprendido a pensar acerca de él mismo con su propia mente individual subjetiva, y esta era, después de todo, solo el uso personal que él hacía de algo que estaba alrededor de todos. Él comenzó a pensar por otros y encontró que la mente respondía a este pensamiento y causaba una acción en sus cuerpos. Le llamó a este medio mente universal o la ley de Dios. Parecía ser omnipresente, como la ley de la electricidad o cualquier otra de las fuerzas de la naturaleza. El descubrimiento del pensamiento de raza. De esta manera, él descubrió cómo era posible que una raza completa tuviera ciertos tipos de pensamientos y cómo ellos podían haber operado a través de cualquiera que fuera receptivo a ellos. Si alguien pudiera sentirse decepcionado, otros pensamientos de decepción entrarían y lo harían sentir peor. A esto él le llamó sugestión de raza. Pero ¿cómo puede uno protegerse de ello? Sabiendo que no puede operar a través de él, que él es una idea perfecta y que no puede ser afectado por la sugestión, pues, después de todo, no era nada sino pensamiento. Él aprendió a construir una pared mental alrededor de sí mismo en la que nada entraría que él no eligiera. A esto
le llamó protección divina, un medio universal al que todos deben creer. El hombre ahora había descubierto que él podía ayudar y sanarse a sí mismo y a otros, pensando a través de algún tipo de ley universal de la mente. Él encontró que, como todas las demás fuerzas de la naturaleza, era una ley impersonal y podía ser usada conscientemente donde quiera que él quisiera usarla, y que el uso de ella sería a través del pensamiento correcto. Se dio cuenta de que con el tiempo vendría una raza que sería sanada, conociendo la verdad acerca de sí misma, porque la ley era mental y solo trabajaría con aquellos que creyeran en ella. Y dado que muchos no creían, lo que debía hacer era sanarse a sí mismo y a otros que quisieran ser sanados, y esperar a que otros quisieran ser sanados, esperando a que el resto del mundo conociera este hecho. Otra pregunta surge: ¿por qué hay gente pobre? Otra pregunta surgió en él: si podía pensar algún tipo de medio universal de la mente y sanarse a sí mismo y a otros, si esta mente podía producir tal efecto físico en el cuerpo, ¿por qué no podría producir el mismo tipo de efecto en condiciones y asuntos de la vida? ¿Por qué es que algunos eran ricos y otros pobres? ¿Era esto el destino o era porque no había suficiente para todos? Si la mente una hacía cuerpos, ¿por qué no también creaba condiciones? Y si lo hacía, ¿por qué no le daba a todos lo mismo? ¿Por qué algunas personas son felices y prósperas y otras infelices, débiles y pobres? ¿Podía estar también la respuesta en la mente? Podía ser que así como el hombre había pensado en su enfermedad y se enfermó, que hubiera pensado pobreza e hizo estas condiciones posibles desde su experiencia. Preguntas como estas y muchas otras se le ocurrieron a la mente del hombre y le hicieron buscar más profundamente en la naturaleza de las cosas. Vio que algunos tenían éxito y algunos fallaban, a pesar de que todo estaba ocurriendo en el mismo mundo y bajo las mismas condiciones comunes. Así que supo que debía ser algo en el hombre mismo y no fuera de él lo que hacía que esto fuera posible. Se dio cuenta de que las condiciones no se hacían a sí mismas. Todo en la vida del hombre era creado por él mismo. El hombre comienza a darse cuenta de que sus condiciones están controladas por su pensamiento. De esta manera, el hombre se dio cuenta de que incluso sus asuntos estaban controlados a través del funcionamiento en la mente una. Descubrió que al cambiar su pensamiento podía rehacer sus asuntos y con el pensamiento correcto podía traer a la vida nuevas condiciones. Pero, ¿habría suficiente para que todos se volvieran prósperos? Sí, pues la vida instintiva es ilimitada. Se da cuenta de que debe pensar correctamente. Así, el hombre descubre que puede controlar sus asuntos mediante el pensamiento correcto. Él puede traer su experiencia de las cosas que desea y disfrutar si pensara correctamente. Y dado que todo esto concuerda con la ley, lo puede hacer conscientemente. Y la pobreza, infelicidad y todo lo que va con ellas serían borradas de la faz de la tierra. No las hubo intencionalmente, pero el hombre usó mal su poder. Ahora que él entendía, cambiaría toda su forma de pensar y consecuentemente sería feliz y tendría suficiente. No todos creían en esto. Muchos decían que era una idea tonta, mientras que otros decían que era demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, pronto pudo probarse que quienquiera que creyera y cumpliera con la ley se daría cuenta de que así es. Si algunos no deseaban creer, estaba bien.
habría muchos que sí, y las pruebas de su vida al paso del tiempo convencerían a los otros. De esta manera, eventualmente, todos serían salvados de condiciones insoportables. Lo que había que hacer era enseñar a los que creían en la ley. Entonces, las lecciones que están a continuación tienen ese propósito: enseñar a los que creen en la ley cómo utilizarla. Esta raza está formada de individuos, y el lugar para comenzar es la persona que cree en las posibilidades más grandes. Cada uno, por sí mismo, debe trabajar la ley para su propio beneficio. Está dentro del poder de cada hombre cambiar completamente su medio ambiente y sanar completamente su cuerpo. Ya sea que haga o no, depende completamente de su propia convicción y determinación. La naturaleza atiende en el camino y siempre está dispuesta a servir, pero él es un individuo y nada debe forzársele. Dejen que cualquiera siga la ley, según su propia naturaleza, y que consistentemente se aplique a sí mismo el correcto pensamiento y vida, y probará a sí mismo que la vida tiene más y más de lo que él había imaginado. Parte 2. Las lecciones. Lección 1. Introducción. Al presentar esta lección de ciencia mental al público, es mi deseo hacer posible que quien quiera que tenga el interés en estudiarla demuestre estas verdades que se discutirán aquí. Es, quizás, arduo ver escritas una enseñanza completa de ciencia mental que no sea difícil de entender, pero esto puede decirse de cualquier ciencia, y la ciencia de la mente no es la excepción a la regla general. Ciencia es el conocimiento de hechos construidos alrededor de algún principio comprobado. Todo lo que sabemos de cualquier ciencia es que ciertas cosas suceden bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la electricidad. Sabemos que hay electricidad, nadie la ha visto, pero sabemos que existe porque podemos usarla. Sabemos que opera bajo ciertos principios y hemos descubierto cómo trabaja. De este conocimiento vamos y deducimos ciertos hechos acerca de la electricidad, y aplicándolos al principio general recibimos resultados definitivos. Nadie ha visto nunca el poder al que llamamos electricidad, y la única prueba que tenemos de que existe es que la percibimos en la luz, calor y poder motor. Nadie ha visto ninguna de las grandes causas detrás de la manifestación de la vida, y quizás nadie lo haga. Pero sabemos que tales principios existen porque los podemos usar. ¿Cómo se descubren las leyes? El descubrimiento de las leyes generalmente se hace por accidente o por alguien que después de pensar y observar ha llegado a conclusiones sobre tal principio. Tan pronto como se descubre una ley, se hacen experimentos con ella, se prueban ciertos hechos y de esta manera la ciencia gradualmente se formula, pues cualquier ciencia consiste en un número de hechos conocidos acerca de cierto principio. Mientras más y más hechos se juntan y prueban, la ciencia se expande y gradualmente se vuelve aceptada por todos y usada por aquellos que la comprenden. De esta manera, todas nuestras ciencias han evolucionado hasta hoy. Tenemos uso de los poderes y fuerzas no vistas de las que nuestros antecesores nunca soñaron. Prueba de mente. Esto es cierto para la ciencia de la mente. Nadie ha visto a la mente o al espíritu, pero ¿quién podría dudar de su existencia? Nada es más evidente que la vida, y dado que vivimos, debemos tener vida. Sin embargo, ¿quién ha visto esta vida? La única prueba que tenemos vida es que vivimos, y la única prueba de la mente es que podemos pensar.
Así que estamos perfectamente justificados al creer que tenemos mente y que vivimos. ¿A dónde van nuestros pensamientos? Mientras vemos el proceso del pensamiento, encontramos que podemos pensar conscientemente y podemos también encontrar que algo sucede con nuestro pensamiento después de que lo hemos pensado. Por ejemplo, se vuelve memoria. Esto prueba que tenemos un aspecto más profundo de nuestra mente, que se llama subjetiva y que está justo debajo de nuestra conciencia. Esta mente subjetiva es el lugar a donde van nuestros pensamientos y desde donde regresan a nosotros otra vez como memoria. La observación permite probar esto como cierto, pues así sucede. La observación ha probado que la mente subjetiva es el asiento de la memoria y que contiene imágenes mentales o impresiones de todo lo que alguna vez ha sucedido al individuo. Cuando estas impresiones mentales salen a la superficie de la mente consciente, se les llama memoria. Aún más, la observación ha mostrado que la mente subjetiva es la constructora del cuerpo. Se ha probado que no solo es el asiento de la memoria, sino que es la avenida a través de la cual trabaja el hombre instintivo. Por hombre instintivo nos referimos a esa parte del individuo que venía con él cuando nació, ese algo interno que lo hace quien es. Por ejemplo, no debemos pensar conscientemente en que el cuerpo debe funcionar. Así que decimos que el hombre instintivo, interno, hace esto por nosotros. Esto es cierto en la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo. Parecen ser automáticas. Venían con nosotros y son la manera en que la naturaleza funciona a través de nosotros. Así que decimos que en lo inconsciente o lo subconsciente o lo subjetivo existe un proceso silente, siempre trabajando y siempre cuidando su trabajo, llevando a cabo todas las actividades inconscientes del cuerpo sin ningún esfuerzo de nuestra parte. La sugestión se vuelve memoria. Se ha observado que la sugestión, plantada en el subconsciente, se vuelve memoria y eventualmente tiende a externalizarse en el cuerpo. De esto se ha deducido que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y que es el factor creador en el hombre. También se ha probado que ciertos tipos de pensamiento producen ciertos tipos de resultados. Esto demuestra que la mente subjetiva también muestra sugerencias y tiende a actuar sobre ellas, no importando cuál pueda ser la sugerencia. Mientras que el hombre instintivo o el hombre natural debe ser perfecto, se sabe que nuestros pensamientos, del hombre consciente, impiden la acción instintiva a través de la sugestión adversa. Esto es, el pensamiento consciente, actuando como memoria, puede construir una condición falsa en el cuerpo, cuya condición llamamos enfermedad. El pensamiento consciente también puede borrar este memorial y de ahí sanar la enfermedad. Con observaciones como estas, la ciencia de la mente subjetiva se ha formulado gradualmente. Se han agrupado varios hechos y hasta el día de hoy, estos hechos constituyen lo que llamamos ciencia de la vida subjetiva en su relación con la sanación mental. Medio mental a través de todos. También se ha probado que el pensamiento opera de tal manera que hace posible llevar impresiones mentales de una persona a otra, llevando una impresión mental de una persona a otra, mostrando que hay un medio mental entre todas las personas. Cuando pensamos en ello, ¿cómo podemos hablar unos con otros a menos que haya un medio a través del cual nos comunicamos? No podríamos. Y así sabemos que realmente hay un medio. Mientras que hay un lugar donde nuestros cuerpos comienzan y terminan como forma, no parece haber un lugar donde nuestro pensamiento termine. De hecho,
observaciones y hechos obtenidos nos muestran que el medio entre la mente del hombre es omnipresente. Esto es, parece estar en todo lugar. El radio muestra esto, pues los mensajes se envían a través de algún tipo de medio universal, y todo lo que podemos decir es que sabemos que el medio está ahí. Tal como sucede con la mente, todo lo que podemos decir que sucede tal como si estuviera ahí. Tenemos derecho entonces a decir que tal medio existe. Esto abre la teoría, pues nos lleva a la conclusión de que estamos rodeados de una mente universal que es el medio de comunicación de nuestros pensamientos. Quizás es la mente de Dios. ¿Quién lo sabe? No tenemos duda de que está ahí. Leyendo el pensamiento. Otras observaciones pueden mostrar aún más maravillosas posibilidades. Se sabe que ciertas personas pueden leer nuestros pensamientos, incluso cuando no estamos conscientes de ellos. Y esto nos muestra cómo el pensamiento opera a través de una mente universal, siempre presente. Esto también muestra que el medio es subjetivo, pues retiene nuestros pensamientos y los transmite a otros. Esto nos lleva a concluir que lo que llamamos mente subjetiva es en realidad el uso que nosotros, como individuos, hacemos de algo que es universal. Quizás, así como los mensajes de radio operan a través de un medio universal, nuestros pensamientos son operados a través de un medio de la mente universal. De hecho, los pensadores más profundos han creído esto durante miles de años. Ley mental. Así como pensamos del medio de la transición del radio en términos de una ley, así debemos pensar del medio mental en términos de ley, pues debe ser la ley de la acción mental. Podemos pensar en ella como la mente de Dios. Con seguridad, no podríamos pensar en ella como el Espíritu de Dios, pues el medio mental es automático, mientras que el espíritu debe ser autocognoscible. No podríamos llamar al medio universal de la mente de Dios, así como no podríamos llamar a la electricidad Dios, pero sí es uno de los muchos atributos de Dios o de la vida universal. La palabra de Dios como ley. Desde que el hombre tiene una mente autoconsciente, una mente subconsciente y un cuerpo, sabemos que hay estas triplicidades en su naturaleza. Primero, él es mente consciente o espíritu. Luego, él es mente subconsciente o ley mental. Y luego, él es cuerpo. La mente consciente controla la subconsciente. Y luego, el subconsciente controla al cuerpo. Es evidente que el hombre viene de Dios, vida o naturaleza, como quiera que querramos llamarlo. Y también es evidente que podemos tomar de la vida solamente aquello que está en ella. El hombre debe participar en la naturaleza divina si viene de ella o está hecha de él, pues lo que es verdad para el todo debe también ser verdad para cualquiera de sus partes. Algo no puede venir de la nada, algo debe provenir de algo, pues la nada proviene de la nada y la nada es resultado de esto. Pero el hombre es algo más, o él no se declararía a sí mismo, y dado que es algo, debe estar hecho o provenir de algo, y ese algo debe ser aquello a lo que llamamos Dios. La naturaleza triple de Dios. Si estudiamos la naturaleza del hombre, entonces debemos hurgar en la naturaleza real de Dios, o causa primaria, de la que viene el surgimiento del hombre. Y así como hemos encontrado que el hombre es triple en su naturaleza, debemos deducir que Dios también es triple en su naturaleza. Esto es, Dios es espíritu o autoconocimiento, Dios es ley y acción, Dios es resultado
o cuerpo. Este es el significado interno de la enseñanza de la Trinidad. Pero elaboremos una explicación. Dios, como espíritu autocognoscible, significa ser divino, del que siempre hemos pensado y creído. El ser al que hemos rezado y adorado. Dios, como ley, significa la manera en que el espíritu trabaja, y ley en este sentido sería el ser el servidor del espíritu. Dios, como cuerpo, significa la manifestación del espíritu. Podemos ponerlo de otra manera y decir, existe la cosa, la manera en que trabaja y el resultado de su trabajo. Incluso hay otra manera de decirlo: causa, medio y efecto. Trinidad del ser. Una trinidad del ser parece fluir junto con toda la naturaleza y toda la vida. Por ejemplo, hay electricidad, la manera en que trabaja y sus resultados, luz o poder motor. Está la semilla, el medio creativo de la tierra y la planta. Como quiera que queramos buscarle, somos confrontados con la necesidad de una trinidad del ser. Siempre debe haber la cosa, lo que hace y cómo es que opera. Siempre, como Trinidad, corre a través de la vida y a través de todo en ella. Pero a través de la Trinidad de Dios y el hombre fluye un espíritu autoconsciente, y esto es lo que distingue al hombre del bruto o de la creación puramente mecánica, y es la única cosa que puede hacer a Dios un poder autocognoscible. Mente consciente en Dios y el hombre. En Dios y el hombre hay un poder que, mientras no trascienda la ley, la usa conscientemente para propósitos definidos. En Dios este conocimiento debe ser completo, pero en el hombre, por supuesto, se percibe opacadamente. Jesús, el hombre más sabio que jamás vivió, dijo que Dios y el hombre son uno en su naturaleza real, y no dudó que este entendimiento fuera lo que le dio a él su maravilloso poder. Unidad. Está bien recordar que los iluminados de cada era han enseñado que fuera de todas las cosas hay una causa invisible. Al estudiar las enseñanzas de los grandes pensadores, encontramos que corre un hilo común en todos, el hilo de la unidad. No hay registro de ningún pensador, de cualquiera que enseñara la dualidad. Una de las grandes enseñanzas de Moisés fue: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios, y el dicho, yo soy el que soy, era viejo cuando Moisés aún no nacía, pues había sido inscripto en las entradas de los templos desde tiempos inmemoriales. Podemos ir mucho más allá de Moisés y encontraremos la misma enseñanza, pues surge de la literatura y dichos de sabiduría de todas las eras. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo: yo y el Padre somos uno, y el dicho, el Padre habita en mí. Esta enseñanza de la unidad es la piedra regente de las escrituras sagradas del Este, y así como de nuestras sagradas escrituras. Hasta hoy es la fuente de las enseñanzas modernas de las filosofías, tales como la ciencia cristiana, ciencia divina, enseñanzas de la unidad, el movimiento del nuevo pensamiento, las enseñanzas ocultas, las esotéricas o enseñanzas internas. E incluso mucho de esto se enseña bajo el nombre de la psicología. Sin esta enseñanza básica de la unidad, estos movimientos tendrían poco que ofrecer. La ciencia no ha encontrado nada que contradiga esta enseñanza, y nunca lo hará, pues la enseñanza es autoevidente. Veneración de Dios. Nadie puede dudar de que hay un Dios o causa primaria. Nos es evidente que el ser que llamamos Dios realmente existe de la eternidad a la eternidad,
En cada era, las personas han venerado algún tipo de deidad. Es cierto que conforme ha progresado la evolución del hombre, la idea de Dios se ha expandido y mientras más personas se dan cuenta de la vida, de la naturaleza y sus leyes, ha sido más claro el concepto de la deidad, pues es el resultado lógico de una mentalidad desarrollada. Muchos dioses. Las primeras etapas del pensamiento humano han traído la idea de que hay muchos dioses. El resultado natural de esto es que la vida era experimentada con varios tipos de dificultades e infortunios. Así como había muchos dioses, había también muchos demonios o poderes maléficos. Pero conforme el entendimiento del hombre creció, comenzó a darse cuenta de que podía haber solo tantos poderes, ya que la causa primaria de todo debe ser una unidad, o de lo contrario, eso no existiría. Más que un poder, indicaría un universo dividido en contra de sí mismo, y este tipo de universo no podría sostenerse a sí mismo. Sin embargo, nos ha tomado mucho tiempo llegar a esta conclusión, y entre las etapas han surgido muchas ideas raras en las que se ha creído. Al principio había muchos dioses y muchos demonios, pero conforme el pensamiento fue avanzando, esto fue haciendo el camino más angosto hasta llegar a un dios y un demonio o poder maléfico. Se ha creído en la dualidad desde tiempos inmemoriales y de hecho aún creen en ella muchas personas. Por dualidad queremos decir una creencia en que hay más que un poder detrás de todas las cosas. Creer en la dualidad, sus resultados. La creencia en la dualidad le ha robado a la teología su poder y ha corrompido la filosofía con mentiras. Ha dividido la ciencia en contra de sí misma y ha hecho que muchos miles vayan a pasar su vida con sus corazones entristecidos. Dualidad en la teología. La creencia en la dualidad ha hecho surgir en la teología la idea de un Dios y un diablo, cada uno con el mismo poder de imponer sobre el hombre una bendición o una maldición, y los hombres han adorado al demonio tanto como han venerado a Dios. Aún en estos días, este pensamiento monstruoso les está robando a los hombres su derecho a la felicidad, que es propio por nacimiento, y su sentido de seguridad. Incluso en estos días, los hombres aún enseñan que hay un poder maligno en el universo, que hay condena de las almas que no dejan de caer y que adoran no saben ni qué. Pero está llegando el tiempo en que tales enseñanzas serán lanzadas al montón de basura y se nombren entre las desilusiones de una mentalidad frenética. Muchos maestros religiosos han tenido el hábito de tener a las masas boquiabiertas ante un tono poderoso de destrucción y condenación, y tanto que las poblaciones pobres, ignorantes, han llenado los aires de lamentos y llantos de agonía. Esto, de hecho, es un buen método para atraer la atención con la esperanza de que la salvación llegue a través de unos ritos sagrados llevados a cabo por aquellos a quienes Dios ha designado. Es justo que a tan mala actuación mejor les demos a estos maestros religiosos el beneficio de la duda y digamos que ellos mismos han creído en la atrocidad de sus enseñanzas que tan desgarbadamente daban a otros. Que sea lo que sea, ha llegado el tiempo de que lleguemos a un entendimiento más claro de la verdadera naturaleza de la deidad, en la que todos creemos y en la que todos buscamos conocer y entender. Que hay un Dios es algo que ninguna persona cuerda negaría. Que pueda haber un Dios de venganza y odio, que tenga todas las características de un hombre grande lleno de rabia, esto es algo en lo que ninguna persona puede creer y permanezca cuerdo.
diremos que sin meternos a fondo en detalles, lo mejor que podemos creer de tal Dios es que no existe. Dualidad en la filosofía. Así como la creencia en una dualidad nos ha quitado a la teología su más grande mensaje, también ha robado mucho a la filosofía de las eras, pues la creencia filosófica en la dualidad ha creado mucha confusión, casi tanta como en la teología. Ha hecho que una filosofía del bien y el mal en la que los hombres han creído. Sin embargo, la filosofía verdadera de cada era ha percibido que detrás de todas las cosas hay un poder único. Y mientras más claro sea el pensamiento de la unidad, más grande será la filosofía. Ha brillado como un faro para alumbrar a las almas cansadas que han viajado, esperando encontrar la realidad. Le debemos el avance del mundo a estos grandes filósofos de todas las eras, pues han sido quienes han mostrado el camino y han sido ayudantes de la humanidad. Con reverencia, humildemente nos inclinamos ante ellos como mensajeros de lo más alto, pues Dios ha hablado a través de sus labios y nos ha dicho que no somos criaturas del polvo, sino seres divinos, hechos a imagen y semejanza de la perfección y con un destino sin fin. Dualidad y ciencia. La creencia en la dualidad le ha robado a la ciencia y en ella ha creado el espíritu y la materia, es decir, un universo dual. Sin embargo, la ciencia moderna está dando rápidamente una idea diferente del universo, pues al pasar la materia a un estado hipotético y teórico, no hay mucho que quede para creer en el materialismo. Ahora se nos dice que la materia está en constante flujo, que todo viene de una sola fuente y que eventualmente regresará a esa fuente. Un despertar. El mundo está despertando al hecho de que las cosas no son lo que parecen ser, que la materia y la forma son una sustancia que aparece y desaparece, y que la forma simplemente se usa para expresar algo que no tiene forma, pero es vida autoconsciente. La ciencia no intenta explicar lo que es la vida. Esto se ha dejado para la teología. Se ha delegado en ellos lidiar con el problema. Si son competentes o no, es algo que solo el tiempo podrá contestar. La filosofía dirige el pensamiento del hombre. La filosofía siempre ha trascendido a la ciencia y siempre lo hará, porque la filosofía trata con las causas mientras que la ciencia trata con los efectos. Un científico observa el resultado del trabajo de la naturaleza, mientras que el filósofo especula acerca de sus causas. Muchas cosas en la filosofía que se han enseñado por cientos de años ahora han sido demostradas por la ciencia. Ambas deben ir mano a mano, pues una trata con las causas y otras con sus efectos. La verdadera filosofía y la verdadera ciencia algún día tendrán una base común y trabajando juntas darán al mundo una teología de la realidad. Entonces, de hecho, Dios hará nueva la creación. Una búsqueda profunda. Los grandes pensadores de la antigüedad, así como los de todas las eras, han meditado mucho y sin descanso en la naturaleza del ser divino, sabiendo que hay solo una última realidad detrás de todas las cosas, han ponderado profundamente en la naturaleza de esa realidad. Y es un hecho significativo que han pensado profundamente en la naturaleza de esa realidad. Y es un hecho significativo que todos los grandes pensadores han llegado a la misma conclusión. La gran dificultad. La dificultad que ha habido en el camino de la verdadera filosofía ha sido la necesidad de explicar una creación multiplicada
con una causa unitaria. Nada es más evidente que el hecho de que vivimos en un mundo de cambio constante. Las cosas y las formas vienen y van continuamente. La forma aparece tan solo para desaparecer. Las cosas suceden solo para dejar de suceder. Y no es raro que la persona común, que nunca trataba de descubrir causas, sea llevado a sentir y creer que hay una causa múltiple detrás de todas las cosas. Los filósofos de todos los tiempos han visto que tienen dificultad en explicar cómo una causa puede manifestarse a sí misma en una multiplicidad de formas sin dividir o quebrar al uno. Esto no ha sido fácil. Sin embargo, cuando es entendido, la explicación se vuelve muy aparente. La voz de Dios en la creación. El debate ha sido el siguiente. La causa última detrás de todas las cosas debe ser el uno, ya que la vida no puede dividirse en contra de sí misma, y el infinito debe ser uno, pues no puede haber dos infinitos. Lo que sea que sucede debe suceder en el uno, pero el uno debe ser incambiable, pues siendo el uno y único, él no puede cambiar en nada que no sea él mismo. Todo cambio aparente, entonces, está sucediendo en la vida misma, y todo lo que sucede debe suceder por y a través de ello. ¿Cómo es que estas cosas suceden a través de ello? Por una acción interna dentro de sí mismo. ¿Cuál sería la naturaleza de esta acción interna? No sería física, así como entendemos la física, pero tendría que ser por el poder del mundo interno de la vida. Esto es, la voz de Dios, Dios equivaliendo a la primera grande y única causa de todo lo que es, la palabra de Dios. Es imposible concebir nada más que la palabra de Dios como aquello que da encendido al poder. Es por esto que las Escrituras anuncian que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él no habría nada que hubiera sido creado. Dios habla y está hecho. Es evidente que la primera causa debe ser autoexistente, esto es, debe ser sin causa. Nada fue antes de aquello que fue primero, y mientras que esto sea un poco difícil de entender, aún podemos tomar el hecho de que quien quiera que sea este ser que llamamos Dios, debe ser autoexistente. El Espíritu se conoce a sí mismo. Dios habla y está hecho, pero si Dios habla, su palabra debe ser ley. La palabra de Dios es también la ley de Dios. Dios es palabra, Dios es ley y Dios es espíritu. Esto es autoevidente. Llegamos a la conclusión de que Dios, como espíritu, es vida autoconsciente. El espíritu es consciente y se puede probar con el hecho de que hay evidencia de esta conciencia que está desparramada a través del tiempo y el espacio. Dios debe saber lo que Dios es. Este es el significado interno de la enseñanza del yo soy, que nos ha sido legada desde la antigüedad. El espíritu es el poder que se conoce a sí mismo. Es un gran dicho de los más antiguos. La ley servidora de la palabra. El espíritu se conoce a sí mismo, pero la ley es la servidora del espíritu, y éste se pone en movimiento a través de su palabra. Se sabe que toda ley es alguna forma de fuerza o energía universal. La ley no se conoce a sí misma. La ley no sabe qué hacer. Por lo tanto, es la servidora del espíritu. Es de esta manera que el espíritu trabaja y es el medio a través del cual él opera para cumplir su propósito. ¿Hizo Dios la ley?
No es posible concebir un tiempo en que la ley no hubiera operado. Es imposible pensar que hubo un tiempo en que no hubiera sido creada. Por lo tanto, la ley debe ser coexistente y coeterna con el Espíritu. Podemos decir que esta ley es uno de los atributos del Espíritu. El Espíritu opera a través de la ley, que es parte de su propia naturaleza. Por lo tanto, toda la acción debe ser una acción del Espíritu como la ley. La ley del Espíritu pone sus propósitos en acción a través de la ley, y dado que la ley debe ser tan infinita como el Espíritu, no podemos pensar en un tiempo en que la ley no hubiera sido o en un tiempo en que dejara de ser, ni tampoco imaginarnos que la ley falle para ponerse en movimiento. Entonces tenemos un espíritu infinito y una ley infinita, inteligencia y el modo en que Él funciona, Dios trabajando a través de la ley que es infalible y cierta. Formas del espíritu o creación. Luego llegamos a las formas del espíritu, a cuyas formas llamamos material. ¿Pero qué es la materia? La ciencia nos dice que la materia es eterna e indestructible, que primero es una cosa invisible y cósmica y que gradualmente toma una especie de forma a través de una ley que está trabajando dentro de ella. Los mundos son formados con el poder de su palabra. Sabemos que ahora mismo están formándose nuevos mundos en vastas regiones del espacio y que hay mundos también que están dejando de existir. Esto es, que gradualmente están perdiendo su forma. De esta manera, la creación está dándose eternamente. Esto prueba que hay un propósito definido, una ley definida que se pone en movimiento para cumplir con este propósito, y que una forma definitiva es el resultado de la operación de este propósito llevado a cabo. En otras palabras, se muestra que realmente hay una inteligencia inherente al universo que sabe lo que hace y cómo hacerlo, y que sabe por qué lo hace, y que esta es una ley obedeciendo su voluntad. También nos muestra que hay algo bajo lo que Él opera. Este algo será llamado materia en su estado no formado. Quizás este es el éter de la ciencia. Es imposible decirlo, pero seguramente que hay algo a través de lo cual trabaja el espíritu. La enseñanza de los grandes pensadores de todos los tiempos es que vivimos en un universo triple de espíritu, alma y cuerpo, inteligencia, substancia y forma. Significado de la creación. Con esto en mente, debemos ser capaces de darnos cuenta de que la creación no significa hacer algo de la nada, sino significa pasar la sustancia en forma a través de la ley que se pone en movimiento por el espíritu de la palabra. La creación está eternamente dándose, pues no podríamos imaginar que la actividad del espíritu cesara. Es lo mismo que ayer, que hoy y que siempre. La acción completa del espíritu debe estar dentro de sí mismo, bajo la ley, que es también en sí mismo, y bajo las cosas universales o materia, que está también dentro de sí mismo. Los tres deben ser en realidad uno, de ahí la Trinidad. Esto es una producción de audiolibros para el alma. Si te gustó este libro, compártelo con tus seres más queridos. Deja tus reflexiones sobre el audiolibro en los comentarios. Suscríbete y no dejes de compartir.